Uy, uy, voy a pesiar, que las corrientes son muy males. Nunca vi tierra. Uy, ya maturo ya este hombre. Una mujer siempre tiene que tener un tapetín escondido en algún sitio. Si quieres que te quiera, dame chinos. Yo nací en Cubera, pero como soy una artista vanguardista que me gusta siempre explorar nuevos horizontes, pues bueno, decidí viajar, tenía que cambiar de aires y ir muy yoñe. Entonces decidí ir para Tazones. Bueno, yo no soy muy moza, pero tengo un espíritu muy mozu. Dilo no, como y era al revés. Y es lo contrario de lo que diga el DNI, que yo el DNI rompí el otro día porque no me gustaba lo que decía. La mi bolsina, esto no sé si puedo decirlo en la tele. Esta bolsa llévola siempre, pero cuando tengo que montarme en el alza que pasa por Pedroso, pues bueno, hay veces que ponse una un poco revuelta y sácate de un apuro. Pero luego, como soy muy ecologista, meto la lavar en el lavacacielles allí y nada, luego seca y queda como nueva. Y no hay por qué andar vomitando una bolsa nueva de cada vez. Esto lleva cuando me cabreo mucho. Veo a veces unos carteles que ponen Gijón o Pola de Elena y normalizo los yo en un momento. Lo que pasa es que tengo el negro, que yo un poco como de la gente así, un poco de la gente calla, ¿no? Que hacen pintajes, que yo siempre los critico. Voy a mezclar uno en morado, en rosa, una cosa así, más animada, que tampoco hay por qué andar siempre enfocica haciéndoles pintajes en negro. Uy, no sé si esto lo tengo... ¿Pero esto qué es? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Esto debe ser también de... No sé, esto debieron dejármelo aquí alguien. Yo esto no está... ¡Uy! Está vibrando. Debe ser un... Uy, debe ser un teléfono. Espera. No contesta nadie. Bueno, voy a decir al mi nieto que qué esto. Ya hacen los smartphones esos con cualquier forma. Antes hacían ellos la funda, la carcasa de un osín o de panda. Esto a mí parece muy mal. Y como ya eran el WhatsApp aquí. A ver, voy a pintar la boca. A ver, ay, gusta me pinta la boca siempre así. Que note yo el sabor del carmín. Carambelín d'anís, y es verde y piquiñín. Carambelín d'anís, alivies mi garganta. Gústame oír el crepitar de la bolsa que te envuelve cada mañana. Carambelín d'anís, como una tormenta, alivies la mi alma. Voy a comer un carambelín d'anís, que ya que lo tengo aquí... Uy, están un poco pastosos, no tenía que haberlos llevado a Benidorm. Mira para acá, uy. Menéate, buena moza, sal a bailar. Play, presta. Esa mierda donde salgo yo. Pilláisme en el almuerzo y a mí me gusta almorzar fuerte. Lo que pasa es que el zumo de naranja siéntame mal, prefiero el de manzana. Ay, bueno, tengo este vasín de sidra que, bueno, parece un vaso de cristal de Murano, pero no son de decoraciones, son mis amigas que tuvieron el otro día aquí tomando sidra y bueno, cada una deixó el socarmín. Somos así les mujeres de la nuestra generación. Les moces de hoy usen gloss, que eso quítase como nada. Lo nuestro hay que quitarlo con estropajo, si no, no sale. Esta vez por lo menos íbamos con xuntaes. Por eso está todo así tan guapo, está todo en encarnado. Normalmente lle uno rosa, uno morado, uno azul. Una vez incluso la mi amiga Olga, que fue a la peluquería y dijeron, ay, vamos a ponerte muy guapa, vamos a ponerte como si fueses una moza. Aquellos llavios azules, llegó para mi casa, dice, ay madre, caíste en arría o qué te pasó, estaba hipotérmica, perdía. Yo pensaba que la habían tenido que pañar del porreu. Dende les 2 hasta les 6 nel mío jardín con les amigues, ca una bebe un culín, ca una deixa el carmín y el mío vaso de colores y el mío vaso travestí. A mí préstame mucho hacer folixes en casa, porque en invierno no hay romeríes, entonces está una un poco aburrida. Así que habría aquí un poquitín de sidra. Cuando queráis podéis venir a verme y bebéis sidra o bebéis sidra con sifón, porque a mí me gusta mucho hacer combinados, hacer cócteles. Yo esto llámolo el Tazones Night Fever y es un cóctel prestosísimo que tiene siempre mucho éxito en todas las fiestas. Uy, bueno, de hecho vos, que parece que tengo les faves pegando. Vémonos la semana que viene. Puta que lo parió, voy a tener que tirarles.